Buen día, jóvenes. Hola, hola. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué gusto Buenos días. verlos. ¿Ya están con la maleta lista para irse de vacaciones? Sí, ya. ¿Sí? Pues todavía no la agarren porque tenemos clase aún. Pero ya. Aguanten, ya casi salimos de vacaciones. ¿Dudas, pequeños? Dudas, mis estimados químicos, farmacéuticos, industriales. ¿Dudas? ¿Hasta dónde vamos? Mis queridos profesionales de la química. Van a ser profesionales de la química, así que vayan acostumbrándose. ¿Dudas, jóvenes? No, profesora. ¿No? ¿Qué estábamos revisando el día de ayer? A ver, cuéntenme. ¿En qué nos quedamos? A ver, Sarko, Stacy. Sí, profesora. Estuvimos viendo los... ¿cómo se llama? Los... Espérame. Es que no me acuerdo. Se me fue el nombre. Espere. Sí, te espero. Estábamos viendo lo de reacciones enzimáticas, pero estábamos viendo cuando es competitivo, no competitivo y acompetitivo. El acompetitivo y el no competitivo son los que no se unen al sitio activo, mientras que el competitivo es el que se une al sitio activo. También vimos un simulador que nos dejó como que más claro esa parte y me parece que ya. ¿Y te parece que ya? Bueno, eso que se te fue la palabra, se llaman inhibidores, nena. Eso es lo que estábamos revisando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Pues yo sí tengo una. ¿Cómo es posible? A ver, ustedes, díganme. Contéstenme como profesionales. ¿Cómo es posible que un compuesto pueda funcionar como inhibidor reversible competitivo de una enzima? ¿Está entrando al sitio activo? ¿Sí o no? ¿Por qué es que la enzima le permite ocupar el sitio activo? ¿Por qué? ¿Cómo es la estructura del sustrato, o más bien, cómo es la estructura del inhibidor con respecto a la del sustrato? ¿Cómo tiene que ser? Similar. ¿Perdón? Similar. Similar, nos dice Francisco. Tiene que ser similar. Les voy a escribir un ejemplo que van ustedes a ensayar en el laboratorio, en el cuarto ciclo. ¿Sí? Lo voy a escribir en el pizarrón. Nada más déjenme admitir a este chiquilla. Ahí va. Vamos a escribir el ejemplo. Yo tengo la siguiente reacción. Tengo a este ácido dicarboxílico que se llama succinato. Tiene 4 átomos de carbono. Este sufre una reacción reversible catalizado por una enzima que se llama succinato deshidrogenasa.
con ese nombrecito, la enzima es una oxidorreductasa. La enzima se llama succinato deshidrogenasa. Obviamente aquí también participa un grupo prostético, que es el FAD. Lo vamos a poner. Y el producto está por aquí. Estoy escribiendo otra cosa. El producto de la reacción también es un ácido dicarboxílico que se llama malonato. Fumarato. Esta es una reacción del ciclo de Krebs, que por cierto, ayer les abrí un par de tareas, no sé si ya las vieron. Les abrí un par de tareas, son las que les dije que tenían que hacer, por favor. Y también abrí parte del material de metabolismo, para que vayan empezando a asustarse. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí en esta reacción? Tengo un ácido dicarboxílico de 4 átomos de carbono llamado succinato, donde el carbono 2 y el carbono 3 forman un grupo funcional. ¿Qué grupo funcional representarían estos dos carbonos? Alcanos. Alcano. Estoy de acuerdo, un alcano. Carbono 2 y carbono 3 representan a un alcano. ¿Y qué pasa acá en el fumarato? Representan ¿El alcano se ha transformado en qué? Alqueno. En un alqueno. Esta es una reacción en el sentido de izquierda a derecha. Es una reacción de oxidación. ¿Cuál es la reacción de reducción concomitante? Porque ustedes ya saben, de su química de la secundaria, que no puede ocurrir una reacción de oxidación si a la vez no está ocurriendo una de reducción. ¿Cuál es la reacción de reducción concomitante? Concomitante quiere decir que ocurre a la vez. Eso es lo que quiere decir. Es la del FAD. El FAD tiene que entrar oxidado y salir reducido. Entonces esta es la reacción de reducción concomitante a la principal, que es de succinato a fumarato. ¿Se entendió eso? ¿Sí? El compuesto que escribí aquí abajo se llama malonato. Cuando yo adiciono malonato a mi sistema enzimático, ¿qué creen que va a pasar? Observen la estructura química, aquí se las puse, la estructura química del malonato.
¿Le están viendo? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Me pueden decir en qué difieren la estructura química del succinato con la estructura química del malonato? Que tiene un carbono menos. ¿Perdón? Que tiene menos un carbono. ¿Cómo se llama ese carbono? Se llama metileno. ¿Sí o no? CH2 es el metileno. Tiene un metileno menos. ¿Cuántos carbonos tiene el malonato? 3. La enzima, si ustedes se fijan en la reacción que está escrita arriba con negro, la enzima, ayudada por su grupo prostético que se ve AD, está tomando 2 hidrógenos del succinato. ¿Qué hidrógenos? Los del grupo, los que hacen el grupo alcano, de estos 2 metilenos. Está tomando un hidrógeno de cada metileno. ¿Sí lo ven? ¿El malonato podrá entrar en el sitio activo de la enzima? La respuesta es sí. Pero la enzima pues lo deja pasar, entra al sitio activo el malonato y la enzima le empieza a dar de vueltas para ver si, pues, ¿dónde está el otro metileno? Para eso le anda buscando el otro metileno. No se lo encuentra y ¡puf! Lo escupe. Sácate, tú no. ¿Hasta qué? Hasta que entre un succinato y entonces sí se lleve a cabo la reacción. Entonces, ¿qué podemos decir de un inhibidor, de este inhibidor? ¿Qué tipo de inhibición está provocando el malonato sobre la succinato deshidrogenasa? ¿Qué tipo de inhibición es? Vamos. Competitiva. Competitiva. ¿Qué tipo de inhibición es? Competitiva. Pero dímelo de manera que me convenzas, Isa. Es una inhibición competitiva. Ah, sonó mejor. Es una inhibición competitiva. Jóvenes, no se queden callados. No se queden callados. Aprendan, por favor, a hablar en público. Ustedes van a tener que hablar en público. Y no los estoy amenazando, les estoy avisando. Ahora, entonces, si es una inhibición competitiva, ¿qué características estructurales tiene la molécula del inhibidor que es similar? No igual, porque luego me dicen, es igual. No, pues si es igual, entonces es succinato. No, es similar, parecida. Más bien usen la palabra parecido. Es parecida de estructura química a la del sustrato original. ¿Sí? Porque no es idéntico a este, le falta un metileno. ¿Es igual al succinato? No. Ahora, por puritita deducción de su enzima invertasa que trabajaron en el laboratorio, ¿cuál es el sustrato real de la enzima? De la invertasa que trabajaron. Por Dios, si alguien lo sabe, dígalo, sí, por favor. ¿La sacarosa? La sacarosa. ¿Y qué es la sacarosa? Disacárido. ¿Formado de qué y qué? Glucosa y fructosa.
un disacárido formado de glucosa y fructosa. ¿Y cuál fue el inhibidor que usaron? ¿No fue la anilina? Sí. Y la estructura de la anilina se conoce como aminobenceno. El aminobenceno es la anilina. ¿Se parecen las estructuras químicas del aminobenceno y de la sacarosa? No. No. Por puritita deducción, ¿la anilina es inhibidor competitivo de la sacarosa? No. Sí ven, jóvenes, cómo sabiendo algo lo más elemental de química, sin hacer cálculos, podemos empezar a darnos cuenta del tipo de inhibición que está ocurriendo. ¿Sí se dan cuenta? Pero necesitan saber química, jóvenes. Si no, entonces sí nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? Yo ya los he enseñado a que visualmente tengan una idea de cuál es el valor de velocidad máxima y el de KM. Lo mismo es cuando se trata de las inhibiciones. ¿Sí? Es igual, tengo que hacer el mismo procedimiento. Cuando se trata de ver qué tipo de inhibición es, yo tengo 3 principales tipos de inhibidores reversibles. Si la estructura química de mi inhibidor es parecida a la del sustrato, es muy probable que sea un inhibidor competitivo. Pero si no se parece en nada, entonces necesariamente tiene que ser cualquiera de los otros 2. Les sirve para ir descartando tipos de inhibidores. ¿Sí me explico, jóvenes? ¿Sí? Bueno, excelente. Voy a compartir mi pantalla con ustedes porque vamos a seguir viendo los monitos que estábamos viendo ayer. Déjenme. Ahí está. Nos quedamos aquí el día de ayer. Estábamos viendo estas animaciones. ¿Sí? Aquí estamos observando en la figura. ¿Sí ya las están viendo, jóvenes? Sí, profesora. Maestra. Sí. Aquí en la parte superior estamos viendo el complejo, la formación del complejo enzima-sustrato sin inhibidor. En la figura, abajo a la izquierda, tenemos a la enzima y esto rojo es el inhibidor competitivo. ¿Cómo lo sé? Porque se está uniendo al sitio activo. Pero acuérdense que ayer habíamos mencionado que la superficie de la enzima, de cualquier enzima, tiene otro tipo de hendiduras diferentes, diferentes a la del sitio activo. Uno es el sitio activo y las demás hendiduras son otra onda, ¿sí? Se llaman sitios alostéricos. Alostérico quiere decir otro lugar. Eso es lo que quiere decir. A esos otros lugares, sobre la superficie de la enzima, se pueden unir los inhibidores. Ahora, vamos a continuar. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Bueno, seguimos. Estábamos viendo ayer este primer tipo de inhibidor. A la derecha tenemos un cuadrito que yo les explicaba ayer que es el esquema cinético
para la inhibición competitiva. En el momento en que, vean, aquí arriba tengo la reacción enzimática general llevándose a cabo. La enzima más el sustrato me da el complejo, el cual se escinde para darme la enzima libre más el o los productos. Tanto se llevó a cabo la reacción. Pero, ¿qué sucede cuando en una inhibición competitiva lo que se une a la enzima es el inhibidor? Pues me da un complejo enzima inhibidor, como el que estamos viendo en la animación aquí a la izquierda. Obsérvenlo. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profesora. Ahí se está uniendo el sustrato. Pero yo lo que quiero que noten es que aquí este otro lugar, este otro que está señalando mi cursor, está cambiando de conformación. Acuérdense que la enzima y el sustrato son moléculas dinámicas, es decir, pueden cambiar su conformación, ¿sí? La forma del sitio activo de la enzima se ajusta a la forma del sustrato. Acuérdense del modelo de Kochland, que es el del ajuste inducido. Y al hacer eso, pues cambia un poco la conformación de la enzima y por lo tanto este otro lugar, que no es el sitio activo, cambia de conformación, cambia su forma. Ahora vamos a adicionar el inhibidor competitivo. Vamos a ver qué pasa. Lo adicionamos. Ahí está. ¿Sí lo ven? Cuando el inhibidor se une al sitio activo, ahí va, se une, el sustrato no puede unirse. Es como si hay una silla y hay dos personas de pie. Una se sienta y la otra no se puede sentar en la silla. ¿Sí es lo mismo? ¿Sí lo ven? Y también cuando el sustrato entra al sitio activo, el inhibidor no puede unirse. Observen, se une el sustrato. ¿Se puede unir el inhibidor? No. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede revertir este tipo de inhibición? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de cómo? Agregando más enzima. No. ¿Agregando más de qué? Sustrato. Del sustrato. Si yo adiciono más sustrato, ¿cuál será la probabilidad de que una molécula de sustrato esté ocupando al sitio activo de las moléculas de enzima? Si yo tengo muchísimo sustrato, pues la probabilidad de que el sustrato esté ocupando los sitios activos de las enzimas es cercano a 1, ¿o no? Sí. Sí. ¿Cuál será la probabilidad de que una molécula de inhibidor se una al sitio activo de la enzima si yo tengo chorrocientas mil moléculas de sustrato? Pues es muy bajita. ¿Sí lo ven? Quiero que me digan cómo sería la KM en este tipo de inhibición. De entrada, ¿qué es la KM? ¿Peques, por favor? La afinidad. ¿Número de recambio? Es la afinidad de la enzima por el sustrato. Ya sé que tiene al menos 3 definiciones, pero si estoy viendo esta imagen, ¿cuál de esas 3 definiciones es la que yo puedo usar? ¿La de velocidades? Pues no. La de que un medio de la velocidad, KM es la concentración de sustrato que produce un medio de la velocidad máxima, pues tampoco. ¿Cuál es la definición que puedo usar? La afinidad, que KM es la afinidad de la enzima por el sustrato. Esa es.
Entonces, díganme, ¿se modifica la KM aquí? Sí. ¿Estás segura? No, deben tener la misma afinidad, tanto el inhibidor como el sustrato, ¿no? Para que la enzima No. acepte. KM solamente es la afinidad de la enzima por el sustrato. Entonces no cambia. Sí, oigan, yo no pregunté cuál es la KM de inhibición. Yo no pregunté eso. Yo pregunté cuál es la KM, la afinidad de la enzima por el sustrato. Aquí en este tipo de inhibición competitiva, ¿se altera la KM? Ya me contestaron. No. Me lo repiten. No. No se altera. ¿Cómo será mi gráfica de Lineweaver-Burke con respecto a este tipo de inhibición? ¿Dónde van a cruzar las líneas de la cinética inhibida y de la cinética sin inhibición? ¿Dónde van a cruzar? En el eje Y. ¿Estás segura? ¿No me acaban de decir que KM no se altera? ¿No será en el eje? ¿No será en el eje X? Es en el eje X. ¿O no? Hola. Allí están, ya se me desmayaron. Sí, es en el eje X. Es en el eje X. ¿Qué le está pasando entonces? Déjame ver. Está la gráfica hoy. Está la gráfica. Déjame ver. Está por aquí en algún lado la gráfica. ¿Dónde está? Ups. Pues no. Pero aquí está la tablita. Ay, espérenme. ¡Qué metida de pata! Perdón. Excuse me. Sí, tenía razón. Creo que fue la que me contestó. Señor Gallo, sí. Tienes razón. La KM, perdón. Ay, ya sabía que algo andaba mal. Por eso me quedé callada. Aquí, inhibición competitiva. La KM. ¿Se altera la afinidad de la enzima por el sustrato? Me indica que sí. Aquí está, competitivo. KM sí se modifica. La que no se modifica es la velocidad máxima. Ya sabía que algo estaba mal. Es la velocidad máxima. ¿Sí? ¿Voy a alcanzar la velocidad máxima? Sí, pero a una mayor concentración de sustrato. Esa es la diferencia. ¿Alcanzo velocidad máxima? Sí. Pero siempre y cuando la concentración de sustrato se incremente. Eso va a hacer que KM sea distinta. Entonces, ahora sí, ¿dónde cruzan las líneas en la gráfica de Lineweaver-Burke? ¿Dónde cruzan cuando estamos hablando de un inhibidor competitivo? En el eje de las Yes. Tenía razón su compañera. Ahora, el asunto es, ¿qué sucede? ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, profesora. Y ofrezco disculpas por la metida de pata. Pero bueno, ahora, inhibidores competitivos, ya. Vamos a ver ahora. Competitivo, ya. A los inhibidores no competitivos. El esquema cinético. Tengo mi reacción enzimática general, enzima más el sustrato, se forma el complejo y se escinde para darme la enzima libre más el producto.
El inhibidor se une a la enzima y me da el complejo enzima inhibidor. No sé si se acuerden. Déjenme ver si podemos regresar aquí. Aquí está. Dice, está hablando, existen 3 tipos de inhibidores reversibles: competitivo, no competitivo e incompetitivo. Estos tipos difieren en cómo y cuándo se enlazan los inhibidores a la enzima. Fíjense, ¿cómo y cuándo? Nos preguntamos, ¿el inhibidor se une al mismo sitio de la enzima que el sustrato normal? Si la respuesta es sí, entonces es un inhibidor competitivo. La otra pregunta es, ¿el inhibidor se enlaza antes, después, o no importa antes o después que el sustrato? Vamos a ver la respuesta a esa segunda pregunta. ¿El inhibidor se une antes o se une después que el sustrato a la enzima? Aquí, en el inhibidor no competitivo, tenemos que la enzima, el inhibidor se une a la enzima y me da el complejo enzima inhibidor. Posteriormente, el sustrato se une al complejo enzima inhibidor. ¿Cómo es posible que el sustrato se pueda unir al complejo enzima inhibidor? Pues simplemente porque el inhibidor se está uniendo en otro lugar diferente al sitio activo. Y si se une el sustrato posteriormente a la formación del complejo enzima inhibidor, voy a tener la formación de un nuevo complejo, que es el complejo enzima inhibidor sustrato, que está señalado aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver, jóvenes? Sí. Para que se puedan formar los productos, lo podrán hacer, formarse los productos, a partir del complejo enzima inhibidor sustrato. La respuesta es no. Tiene que liberarse el inhibidor. Aquí está. Se libera el inhibidor. Me deja el complejo enzima sustrato. Y ese sí da origen a la formación del producto. ¿Sí lo vieron, chicos? Sí. Resulta que el inhibidor se puede unir directamente a la enzima o también se puede unir cuando ya está formado el complejo enzima sustrato. Es esta otra parte. Vean, enzima más sustrato me da el complejo, que a ese se puede unir el inhibidor, y si se une el inhibidor se forma el complejo enzima inhibidor sustrato. ¿Hay formación de productos? No. ¿Cómo es la estructura química del inhibidor con respecto a la del sustrato? ¿Será parecida o será diferente? Será diferente. Es diferente. Si fuera parecida, pues se uniría al sitio activo. Pero como es diferente, se une a otro lugar. Vamos a ver la animación. Vean, ahí está el sustrato uniéndose al sitio activo de la enzima. Y observen cómo se modifica la estructura, la conformación del sitio a donde se va a unir el inhibidor. Observen cómo se modifica. Ahora, ¿ya lo vieron? Sí. Vamos a adicionar el inhibidor no competitivo. ¿A dónde espero que se una?
a este sitio que está acá, a este que estoy señalando con el cursor. Ahí va el inhibidor. ¿Sí lo ven? Primero se formó el complejo enzima inhibidor y luego enzima inhibidor sustrato. O bien, primero se une el sustrato y luego el inhibidor. Pero vean, cuando se une el inhibidor, ¿qué pasa con esta parte? Con este sitio, ¿puede cambiar su forma una vez que se une el inhibidor? No cambia la forma. Ya no puede cambiar la forma. Si no cambia la forma, ¿se puede llevar a cabo la catálisis? No. ¿No? Vamos a quitar el inhibidor para que lo observen. Vean, ahí con el inhibidor interfiere y no se puede modificar la estructura del sitio a donde se une el inhibidor. Pero ¿qué tal como que quitamos el inhibidor? Observen cómo cambia la conformación del sitio diferente. Y se lleva a cabo la reacción enzimática normal. Vamos a poner otra vez el inhibidor para que lo vuelvan a ver. ¡Pum! Ahí, por más que le hace la enzima, no más naranjas. No sucede nada. ¿Sí se entendió esta parte, jóvenes? Sí, profesora. Ahora díganme, ¿la presencia del inhibidor estará modificando la KM? Ahora sí, ¿estará modificando la KM? No. No, el sustrato se está uniendo de todas maneras al sitio activo. Entonces, en la gráfica de Lineweaver-Burke, ¿dónde van a cruzar las líneas? ¿En el eje Y de velocidades o en el eje X de en el eje concentración X. de sustrato? En el X. En el X, en el inverso de la concentración de sustrato. Muy bien. Entonces, KM es igual. ¿La velocidad máxima se va a modificar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el sustrato, cuando está el inhibidor unido a la enzima, no se puede llevar a cabo la catálisis. ¿Se modifica entonces la velocidad máxima? La respuesta es sí. Ahora vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, maestra. Bueno, entonces vamos a pasarnos al inhibidor incompetitivo. Aquí está, vamos a ver su esquema cinético. Es diferente a los esquemas cinéticos que ya hemos revisado. Vean, aquí el inhibidor incompetitivo solamente se puede unir al complejo enzima-sustrato. Solamente ahí. Vamos a ver la animación. Ahí se está llevando a cabo la reacción enzimática normal. Todavía no ponemos inhibidor. Ahí está. Ocurre la catálisis y todo perfectamente bien. Pero cuando añadimos el inhibidor competitivo, lo que quiero que se fijen es cómo cambia este sitio que no es el sitio activo. Vean, está como si estuviera cerradito, se une el sustrato y como que se abre, ¿sí lo ven? Y al abrirse, al hacerse más amplio, aquí en la animación, puede entrar el inhibidor. Antes no, porque pues no cabe la molécula del inhibidor. Miren. Ahora, vamos a poner el inhibidor incompetitivo para que lo observen. Ahí está. ¿Sí ven? No puede entrar hasta que se forma el complejo enzima-sustrato. Y entonces sí, se une. ¿Sí lo ven? ¿Jóvenes? Sí. Bueno. ¿Cómo es la KM y la velocidad máxima en un inhibidor, en una inhibición incompetitiva? Son diferentes.
con respecto a aquellas de la reacción sin inhibir. Aquí en esta pantallita estamos viendo el resumen. Estamos viendo las animaciones, ahí para que ustedes lo recuerden. Y también tengo aquí abajo una tablita del efecto cinético sobre la reacción inhibida. Y aquí tengo el tipo de inhibición, qué es lo que le sucede a Km, qué es lo que le sucede a la velocidad máxima, y quién es Km en Vmax. ¿Qué es esto? Si yo tengo una representación de Lineweaver-Burk, ¿qué es esto? ¿Qué es Km en Vmax? La pendiente. Ay, gracias. ¿Quién me contestó? Francisco. Francisco Mijanos. Gracias, Francisco. Sí, es Km en Vmax, es la pendiente de la recta. ¿Sí? Muy bien, excelente. Preguntas. ¿Le puede regresar tantito a la reacción del inhibidor incompetitivo, por favor? ¿Está? Sí, ¿Qué es lo gracias. que quieres ver? ¿El esquema cinético? Ajá, es que no me había dado cuenta dónde había puesto el inhibidor, pero ya vi. Ah, aquí está. Este es el incompetitivo. Peques, me voy a dar a la tarea de pasarles estas animaciones en un video. Voy a capturar pantalla y se los voy a mandar. Y pues no sé cómo, no sé de qué tamaño me vaya a quedar el video. Si me queda muy grandote, entonces les pondré un enlace a un canal de YouTube, ¿sí? Se llama, ¿qué? Ya ni me acuerdo cómo se llama, el gato bioquímico, algo así. Lo que pasa es que tiene acceso restringido, por eso no está para todo público, sino solo para mis alumnos. Ahí tengo algunas otras cosas, probablemente se topen con una clase de ácidos nucleicos. Pero bueno, voy a ponerles esto, todo este material que hemos estado viendo de este disco, se los voy a pasar, en las vacaciones, por favor. Entonces, ténganme paciencia. ¿Hay algún comentario, alguna duda que tengan? Aquí cómo se modificaba la KM y la velocidad máxima. ¿En cuál? En el competitivo. Se modifican las dos. Y se modifican las dos porque cuando graficamos, tenemos un par de líneas rectas paralelas. Entonces, ¿se está modificando la afinidad de la enzima por el sustrato? La respuesta es sí. Aquí tenemos competitivo, no competitivo, y al extremo derecho, en la animación, tenemos al incompetitivo. Observa en el incompetitivo, entra el sustrato en el sitio activo, pero la presencia del inhibidor es capaz de modificar la afinidad, la KM. ¿Por qué? Porque se queda más tiempo ese sustrato en el sitio activo de la enzima. ¿Por qué se queda más tiempo? Porque no puede ser transformado a producto. ¿Sí lo ves? Sí. ¿Ok? ¿Por qué se modifica entonces también la velocidad máxima? Pues porque no se está generando el producto. Entonces, tengo que las KMs de la reacción sin inhibir frente a la inhibida, la KM y la velocidad máxima son diferentes. Por eso tengo las líneas paralelas. ¿Sí? Estoy hablando de la representación gráfica de Lineweaver-Burk. ¿Sí, pequeños? Sí, profesora. Muy bien. Profesora, Dime. yo tengo otra duda.
En la inhibición competitiva y no competitiva no importa quién entre primero, si el sustrato o el inhibidor. Bueno, en la inhibición competitiva, porque tú dijiste entre esas dos. En la inhibición competitiva, si entra el sustrato, es transformado a producto y no hay mayor problema. Si entra el inhibidor, no puede ser transformado a producto. En el competitivo, este que está aquí a la izquierda. En el no competitivo, me voy a regresar para ver el esquema cinético. Este es. Le vamos a poner la animación para que le estés viendo. Mira, ahí está el sustrato siendo transformado por la enzima. Pero ¿qué sucede cuando ponemos el inhibidor? Se une a otro sitio distinto al sitio activo. ¿Sí? Se une allí y ya no puede ocurrir la catálisis. Es lo que te está diciendo aquí el esquema cinético. ¿En qué momento se une el inhibidor? El inhibidor se puede unir primero a la enzima y te da el complejo enzima-inhibidor. Pero como el inhibidor se está uniendo en un sitio distinto al activo, todavía se puede unir el sustrato. Pero el complejo enzima-inhibidor-sustrato no procede hacia la formación de productos, está inhibido. Se tiene que liberar el inhibidor para que me quede el complejo enzima-sustrato y ese sí proceda a la formación de producto. Sin embargo, el inhibidor se puede unir al complejo enzima-sustrato, que es esta otra parte, enzima-sustrato más inhibidor. Ve esta doble flecha, fíjate en la doble flecha, porque si tú nada más estás pensando con una sola flecha aquí, estamos perdidos, ¿sí? Al complejo enzima-sustrato se puede unir el inhibidor y te da el complejo enzima-inhibidor-sustrato. Ese complejo enzima-inhibidor-sustrato, dime, ¿procede hacia la formación de productos? No. No. ¿Ya te quedó más claro? Sí, ya, muchas gracias, profesora. De verdad. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que deseen hacer? Yo tengo una duda. ¿Cómo había dicho que se llamaba el lugar donde ahí se va a unir el inhibidor? Es un sitio alostérico. Alostérico. Eso quiere decir sitio diferente o lugar diferente. Eso es lo que quiere decir. Alostérico. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Jóvenes. Ahí está el resumen. ¿No? Entonces, ¿podemos pasar a lo que sigue? Sí. Muy bien. Si podemos pasar a lo que sigue, entonces vamos a pasar. Déjenme ver. ¿Dónde están? Ya les dejé estas dos tareas. Son textos relativamente cortos. Yo los escribí, salieron de mi calenturiento cerebro, pero obviamente está basado en algún libro. Sin embargo, lo escribí yo. Ahí está. Habla de isoenzimas, que también se llaman isocimas, y simógenos. Vamos a ver. Las isoenzimas son enzimas. Todo eso está escrito aquí, ¿eh? Pero las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero que tienen una diferente estructura primaria.
¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una familia de enzimas que se llaman lactato deshidrogenasa. Ustedes lo van a ver ahora que regresemos de vacaciones. Ustedes van a tener, creo que la explicación de glucógeno y después van a tener la explicación de una práctica que se llama reacción de transaminación. Se las va a dirigir la maestra Rocío. Y allí van ustedes a darse cuenta de que hay varias aminotransferasas. Puede ser que les hable de isoenzimas, la maestra, pero si no lo hace allí, entonces, en el cuarto ciclo lo voy a hacer yo, porque vamos a hacer el experimento de lactato deshidrogenasa. Y la lactato deshidrogenasa es una enzima que cataliza la reacción que pasa de succinato a lactato. Es una reacción reversible. Sin embargo, hay lactato deshidrogenasa característica de corazón y hay lactato deshidrogenasa característica de hígado. Ah, caray, y cuando yo cojo las dos enzimas, la de corazón y la de hígado, y veo para qué reacción pueden catalizar, resulta que catalizan la misma reacción. Pero cuando hago la secuenciación para determinar la estructura primaria de cada una de esas enzimas, me doy cuenta de que la estructura primaria no es igual. Entonces estoy frente a unas isoenzimas. ¿De qué me sirven? Eso, el uso de las isoenzimas, el estudio de las isoenzimas, ¿me servirá para algo? La respuesta es sí. Cuando llega un paciente a urgencias y que ya está a punto de perder el conocimiento, y en algunos casos incluso a punto de perder la vida, los médicos toman una muestra de sangre y la mandan rápidamente a urgencias. Si ustedes creen que ahorita están muy estresados, es porque no han estado en un laboratorio de urgencias. El médico llega con la muestra y no se va, se queda allí. Y conforme ustedes, el químico, va trabajando las pruebas que le han solicitado y le va dando los resultados al médico, no saca el celular para estar ahí jugueteando, no, saca el celular para avisarle al médico de base, allá en urgencias, cuáles son los resultados que el químico le está dando para que el médico empiece con el tratamiento. Vean la importancia del trabajo que ustedes van a hacer. Porque alguno de ustedes se va a dedicar a la clínica. Al menos uno se va a dedicar a eso. Pero ya salió el letrerito del tiempo. Entonces, jóvenes, vamos a colgar la llamada. Ahorita les pongo el nuevo enlace y nos vemos, ¿sí? Vamos a colgar la llamada, por favor. Y el médico ahí esperando que le demos los resultados de las pruebas. ¿Por qué es tan importante determinar no solamente las cantidades, las concentraciones séricas, las concentraciones en el suero, de las enzimas? Por ejemplo, de la que estamos platicando, de la lactato deshidrogenasa. ¿Por qué es importante? Porque depende del órgano que esté dañado, es el tratamiento que va a aplicar el médico. No es lo mismo una falla hepática aguda,
en donde se liberan, al haber una falla hepática aguda, se rompen los hepatocitos y se libera el contenido de estos a la sangre. Y ahí van muchas cosas, entre ellos enzimas. No es lo mismo una falla hepática así como esa que un infarto al miocardio. ¿Qué pasa en un infarto al miocardio? Se rompen las células del corazón, se rompen las células del corazón, no sé cómo se llama. Se rompen y se libera el contenido también a la sangre. Y también va a ir lactato deshidrogenasa, pero no va a ir cualquiera, va a ir la lactato deshidrogenasa de corazón. Y entonces, cuando el químico hace el análisis de las muestras que le han pedido, dice, este paciente tiene elevada la lactato deshidrogenasa de corazón. Y entonces, con eso, el médico sabe que está frente a un caso de infarto agudo al miocardio. Pero no es eso. La que está elevada es la lactato deshidrogenasa de hígado. Entonces el paciente tiene un daño hepático grave. ¿Sí ven cuál es el uso de las isoenzimas en la clínica? Ustedes van a decir, sí, maestra, pero yo no me voy a dedicar a la clínica. Yo me voy a dedicar al control de la natalidad. Ustedes como QFIs se podrían dedicar a control de la natalidad. ¿Qué creen? ¿Sí o no? No me estoy refiriendo nada más a que se abstengan sexualmente, no. Esa es una forma, pero eso es nada más muy personal. No, es control de la natalidad de toda la población. Les lanzo campañas de que ya se separen un poquito, un ratito. No, tampoco. ¿Qué no han oído hablar de los anticonceptivos orales? ¿Ya ven cómo sí? Aquí Cel dijo, sí he oído. Yo no estoy diciendo que los hayan tomado, yo solamente estoy preguntando si han oído hablar de ellos. ¿Qué no han oído hablar de la pastilla del día después? ¿No serán inhibidores de enzimas? ¿Ustedes tendrán algo que ver si se dedican, si dicen yo como QFI me voy a dedicar al control de la natalidad en México, porque ya somos 500,000 millones de mexicanos? ¿Se podrán dedicar a eso? La respuesta es sí. En el departamento de bioquímica hay un laboratorio que se llama enzimología. Está en el segundo piso, subiendo las escaleras al segundo piso, van a ver 3 puertas casi seguiditas. La del extremo derecho es ingeniería genética. La del medio es diagnóstico molecular. Y la que sigue es enzimología. Son 3 laboratorios de investigación. En ingeniería genética, mis respetos, está el doctor Curiel. Es súper buenísimo maestro, súper buenísima persona, súper buenísimo ingeniero genético. Él es QVP. Originalmente es QVP, ahora es doctor en ciencias y en no sé qué tantas cosas. Y a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, el doctor Curiel es muy respetado. O sea que tenemos ahí como que a una celebridad y casi ni lo vemos. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, en el laboratorio de enzimología, antes, hace muchos años, estaba dirigido por el doctor Wong. Ya se jubiló, ya está muy mayor y ya se jubiló, tiene como 10 años. ¿Sí? Cuando menos yo ya no lo veo. Entonces, allí, en ese laboratorio, se pusieron a trabajar en el control de la natalidad.
Pero ya estuvo bueno de que la pastilla del día después es para las mujeres. Los anticonceptivos orales son para las mujeres. Y los hombres, ahí está su Viagra para que se pongan más fuertotes y arrastran ahí a 50 mujeres en media hora. No. También a ellos hay que bajarles un poquito la libido, hija. A mí me molesta mucho prender en la televisión luego en el canal 40, en el 40.1, y siempre, yo no sé, yo creo que he de prender la tele a la misma hora. Siempre me toca ver que están anunciando que la pastilla negra que es mejor que el azul. Caray, inmediatamente le cambio al canal. Porque a mí me molesta eso. Y me molesta eso porque las mujeres tenemos derecho a que se nos respete. Todos tenemos derecho a que se nos respete. Hombres y mujeres. Gatos, perros, burros, conejos. Todos tenemos derecho a ser respetados. Pero yo creo que ya basta de que las mujeres sean las únicas que lleven el estigma, porque hasta es un estigma actualmente, de la reproducción humana. Ay, si hay millones de humanos es porque las mujeres siempre quieren estar embarazadas. Pues resulta que no. No. Algunas las embarazan a la fuerza. Ellas no quieren. Pero los machos, dije machos, hay una gran diferencia entre un macho y un hombre. Y entre un hombre y un caballero. No es lo mismo. Yo por eso dije macho. Ese es el que nada más ve a la hembra como eso, como hembra. Y ya. Y le importa un cacahuate todo lo demás. Y entonces ya vio que la pastillita azul, pues sí le sirve, pero que le dicen que la negra funciona más. Y pues va y se atarraga de pastillitas negras. ¿Sí? Pues ya estuvo bien. Entonces en el laboratorio de enzimología dijeron, vamos a diseñar un fármaco anticonceptivo. ¿Pero para quién? ¿Para hombres o para mujeres? ¿Para quiénes creen que fue? ¿O qué es, más bien? ¿Para mujeres o para hombres? Porque el fármaco ya está. ¿Para quién creen que fue? ¿Eh? ¿Otra vez para las mujeres? Para hombres. Al fin. Hay una enzima que es muy probable que les suene el nombre. Se llama lactato deshidrogenasa. Ya hablé de lactato deshidrogenasa, ¿o no? Pero estamos hablando de isoenzimas. Esa lactato deshidrogenasa es específica para inhibir la lactato deshidrogenasa testicular. Bolas. Nosotros, las mujeres, tenemos testículos. Que yo sepa, no. ¿Quiénes los tienen? Los hombres. Los hombres. Los hombres. Y en general, los machos. Cabras, burros, caballos, elefantes, conejos. Los machos de todas las especies. Pero ya estuvo bueno de que el control de la natalidad humana, al menos, recaiga siempre sobre la mujer. Ahora se van sobre los hombres. Ojo, hombres, no se asusten, porque ya hasta ahorita hasta se han de haber removido en la silla. ¿Sí? Se los digo, no los estoy viendo. Ahorita las únicas que veo es a Jenny, a García Arteaga, a Itzel y a Cassandra. Todos los demás solo veo la foto. Pero cuando hablo de este tema, bueno, ahorita ya estoy viendo neneses. Cuando hablo de este tema, los hombres siempre se remueven en su silla, así como diciendo, ay,
Ay, y voy a quedar estéril, maestra, si yo sí quiero tener hijitos, cuando menos uno. No me quite mis hijitos. Ahí sí, en vez de que sea la llorona, va a ser el llorón. Ay, mis hijos. ¿Sí? Hay mis hijos que no voy a tener porque me andan inhibiendo mi LDH testicular. Es que se creen estas mujeres malvadas. ¿Sí? No se asusten. Es un inhibidor reversible. Y si es reversible, entonces, en cuanto dejan de tomarlo, a los 2 o 3 días, su producción de espermatozoides se regenera. ¿Sí? Estériles no van a quedar, pero controlados, sí. Se pueden tener relaciones sexuales seguras, desde el punto de vista, llamémosle seguro, desde el punto de vista de que no va a haber un embarazo. Se ha probado de que es bastante útil este compuesto. Es un derivado del ácido oxámico. Está en fase 2. Está en fase 2, entonces se está probando en voluntarios sanos. La fase 3 es cuando ya sale a población general. Ahora, con este fármaco llevan como unos 20 años de estarlo estudiando. Obviamente, se le ha ofrecido este fármaco al Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE, que son las dos grandes instituciones de salud en nuestro país. ¿Sí? Ya está, hasta donde yo sé, ya está patentado. Ya está patentado el fármaco, ya se está probando. Se está viendo que no tenga reacciones secundarias severas ni nada, pero parece que va bastante bien. ¿Sí? Así que, jóvenes, pues a lo mejor a ustedes les toca ya aventarse una pastillita no azul, no negra. A lo mejor esta, no sé, va a ser amarilla o roja o blanca, o no sé. Pero bueno, entonces ustedes van a decir, maestra, pero si inhibe a la LDH testicular, ¿puede inhibir a las otras LDHs? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque la estructura primaria de las moléculas de LDH, dependiendo de qué órgano vienen, es distinta. Son isoenzimas. Así que no se corre el problema de que ese derivado del ácido oxámico pues le vaya a pegar a otra enzima por ahí como inhibidor. No, no hay ningún problema. Vean el campo tan interesante, tan amplio que tienen ustedes para desarrollarse como profesionales. Muy bien. Entonces, de eso habla el texto que les dejé, y también habla de simógenos. ¿Qué son los simógenos? Simos quiere decir enzima. Genos quiere decir síntesis. Un simógeno quiere decir que es un precursor de una enzima. Ustedes van a decir, ¿precursor de una enzima? Las enzimas tienen precursores, no se sintetizan así nada más y ya funcionan. La respuesta es no. La respuesta es no. En el intestino, en el estómago y en el intestino delgado, nosotros hemos hablado de que esos órganos tienen, por ejemplo, el estómago tiene una proteasa. Acuérdense que las proteasas son enzimas que degradan proteínas. El estómago tiene una proteasa que se llama pepsina, pero hay un asunto.
Si yo no he desayunado, como algunos de ustedes no han desayunado, ¿creen que tengan pepsina activa en su estómago ahorita en este momento, si no han desayunado? Su compañero Meneses dice, no tenemos enzima de esa. Activa, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Tendremos al precursor? La respuesta es sí. Si no tengo a la pepsina como tal, entonces ¿qué tengo? Tengo al pepsinógeno. Pero en el intestino delgado también tengo proteasas. Tengo a la quimotripsina y a la tripsina. ¿Las tendré activas ahorita que no he comido? La respuesta es no. Si las tuviéramos activas, la pepsina en el estómago y la tripsina y la quimotripsina en el intestino, si estuvieran activas, hace mucho tiempo que habrían degradado las proteínas del estómago y del intestino delgado. Eso, caray, entonces, ¿cómo las tengo? Como precursores. Nosotros en el intestino tenemos quimotripsinógeno, que es el precursor, y también tenemos tripsinógeno, que es el precursor de la tripsina. ¿Sí lo ven? Pero hay veces, porque no quiero que se queden solamente con la idea de que de que tenemos precursores solamente de enzimas. Cuando alguna vez nos hemos cortado un dedito, y no estoy diciendo ahí que nos hayamos amputado la mano, no, sino que nos hayamos hecho un corte pequeñito y que haya habido sangre, pues decimos, ya me corté y hoy me voy a desangrar, ya me salió una gota de sangre. Yo me acuerdo que cuando le decíamos eso a mi mamá, mira, me está saliendo sangre. Ella nos decía, sí, te vas a morir desangrado. Y pues obviamente no. ¿Por qué no nos morimos desangrados nosotros como personas sanas? ¿Por qué no? Porque en la sangre tenemos lo que se llaman factores de coagulación. Eso no lo van a ver ustedes, eso lo ven los QVPs en clínica. Pero entre todos esos factores de coagulación, hay uno que lo tenemos como precursor. Se llama fibrinógeno. Si ese es el precursor, entonces, ¿cómo se llama el factor activo? Fibrina. ¿Y para qué sirve la fibrina? Para sellar. Forma una red en el vaso sanguíneo roto, forma una red que impide que los eritrocitos se sigan escapando. Eso es muy importante. ¿Habrá personas que con un corte minúsculo se puedan morir? La respuesta es sí. ¿Quiénes? Bueno, pues allá en el año de 1904, en Rusia había un zar, un emperador, Nicolás II. Estaba casado con su señora esposa, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, y tuvieron 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Pero se aventaron y dijeron, pues vamos a tratar de tener el varón, el tan ansiado varón, para que sea el siguiente zar. Y tuvieron un hijo, Alexis. Pero había un problema. La descendencia femenina, la masculina también, pero la femenina de la reina Victoria de Inglaterra, todas sus mujeres tenían en su DNA un gen modificado.
es un gen que lo que hace es que produce hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética, hasta la actualidad incurable, porque es genética, el que está dañado es el DNA. Y resulta que las mujeres no padecen hemofilia, la transmiten a sus hijos e hijas, pero las mujeres ninguna padece hemofilia. ¿Por qué no? ¿Por qué ustedes creen que una mujer no sufra hemofilia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería más fácil que nosotras muéramos por la menstruación. Claro, en el primer ciclo menstrual, goodbye, ya se murió. Bien, jóvenes, no les dé pena hablar de funciones naturales de nuestros organismos. Yo no lo hago con mala intención. Yo solamente lo hago con la intención de que relacionen una cosa con otra. Si las mujeres no padecen hemofilia, ¿por qué es? Porque en el primer ciclo menstrual se moriría desangrada la mujer. Si las mujeres no padecen hemofilia, entonces ¿quiénes lo padecen? Los hombres. Alexei tenía una madre, nieta de la reina Isabel, de la reina Victoria. Victoria ya tenía el gen de la hemofilia, se lo transmitió a sus hijas y esas a sus nietas y luego a sus bisabuelos, y todavía los que existen ahora, los hombres siguen teniendo esa enfermedad, más aguda o menos aguda, pero la pueden tener. Ha habido actores de cine como uno que fue esposo de Elizabeth Taylor, Richard Burton. Uno ve a Richard Burton ahí en la película de Cleopatra, con una espadota y luchando y todo. Él era hemofílico. Claro, no era una hemofilia tan severa como la que tenía Alexis, el hijo del zar. Aquel muchacho, si se caía, se le hacían moretones y podía tener hemorragias internas. No murió de ninguna de ellas, murió de todo el montón de balazos que les dieron ahí que los asesinaron en Ekaterimburgo durante la revuelta de 1917. 1918. Ellos murieron en julio del 18. A toda la familia se le echaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese factor, esa fibrina, no estaba funcionando. Ojo, no es la única causa de la hemofilia, puede haber otras. La hemofilia es también un síndrome, es una enfermedad con muchas causas. Pero el problema con la fibrina es ese, es genético. Y ni siquiera con la fibrina, sino con el fibrinógeno. ¿Sí? Si el fibrinógeno no puede ser transformado a fibrina, aunque esté el fibrinógeno, no se forma el coágulo. Hay gente que por el lado contrario produce muchos coágulos. Hace años yo tuve una alumna, no era una maravilla de estudiante, pero yo nunca lo supe. Lo supe hasta que la señorita falleció. Ella tenía una enfermedad genética en donde lo que producía era demasiados coágulos. Murió víctima de los coágulos. Y murió más o menos de la edad que tienen ustedes. Era muy joven. Me dio mucha pena enterarme. Ya tiene tiempo.
Y pues como yo luego guardo algunas cosas, sobre todo las actas, me encontré, dije, ay, cuando vi la nota ahí en la escuela, cuando vi la esquela, dije, creo que yo conocí a esa alumna. Y fui a mis actas, y sí, ahí está. Una alumna que había pasado creo que con 6 o con 7. Le había costado mucho trabajo. Pero nosotros no sabíamos por qué le costaba tanto trabajo estudiar. Ella nunca nos dijo nada. A mí, en una plática que su mamá tuvo con nosotros, los profesores, nos dijo que ella, la señorita, nunca nos había querido decir nada porque no quería que nadie la tratara de forma diferente por estar enferma. Ustedes están sanos. Gocen su salud, pero también trabajen. Aquella niña le costó mucho trabajo, pero pasó la materia, la pasó con 6 o con 7, no me acuerdo. ¿Sí? Ustedes que están sanos, esfuércense. Ustedes no tienen pretextos. Bueno, entre si tienen pretextos o no. Esa es una de las tareas. Esa es dejen comparto mi pantalla. Es un pequeño texto donde lo que les he platicado, bueno, creo que les he contado más de lo que está en el texto. ¿Están viendo el texto, jóvenes? Sí, profesora. Entonces, este es isoenzimas y zimógenos. Ahí les platico algo, les doy una información mínima y después viene una actividad. Esta es la que ustedes tienen que realizar. Se las pido personal y a mano. La realizan, la ponen. Y de zimógenos también les platico aquí. Y también tiene una pequeña actividad. No son cosas marcianotas, no les estoy preguntando cosas así marcianas que no encuentren en ningún lado. No. De hecho, casi solamente con leer el texto que yo les escribí, casi con eso contestan las preguntas. Son solamente 2, 3 preguntas, muy sencillitas. La otra tarea, también ya se los publiqué. Enzimas alostéricas. Y esas son de las que vamos a hablar ahorita. Estas enzimas alostéricas también tienen unas actividades. Esta creo que tiene unas actividades por ahí. Sí, miren, aquí donde diga actividad, es lo que tienen que ir haciendo. Yo les sugiero que vayan haciendo las actividades después de cada pregunta. Creo que aquí hay una actividad para cada punto. Y solo son 7 puntos. ¿Sí? 7 pequeñas preguntitas. Ahora, ¿qué carambas son las enzimas alostéricas? Bueno, estas enzimas, ya hace rato alguien me preguntó, ¿qué es alostérico? Alostérico quiere decir otro lugar. ¿Otro lugar en dónde? En la superficie de una enzima. Estas enzimas alostéricas no siguen la cinética de Michaelis-Menten. Si no siguen la cinética de Michaelis-Menten, entonces la gráfica no es una hipérbola rectangular. ¿Cómo es? Bueno, la actividad es que lo leí ahí, perdón. La cinética que siguen es una cinética sigmoidal. No la voy a dibujar en el pizarrón porque les estoy pidiendo que busquen la gráfica. Entonces, pues como no les voy a hacer la tarea, buscan la gráfica. Estas enzimas alostéricas tienen lo que se llaman efectores positivos y negativos. ¿Qué son los efectores?
Así que apunten, pues, si quieren anotar. ¿Qué son los efectores? Pongan, efector, 2 puntos. Sustancias endógenas, ojo, cuando me refiero a endógeno, quiere decir producidas por la misma célula. A eso me refiero. Endógeno, producidos por la misma célula. ¿Están escribiendo? Sí, profesora. Sí. Me avisan cuando acaben. Efectores. Sustancias endógenas, entre paréntesis, producidas por la misma célula. Cierran paréntesis. Que producen un efecto, por eso se llaman efectores, que producen un efecto positivo, entre paréntesis, aumentan, son capaces de aumentar, son capaces de aumentar, ¿sí?, la velocidad de la enzima. Me estoy refiriendo a la velocidad de catálisis, ¿eh? Cierren paréntesis. Dijimos que tienen efectores positivos y negativos. Entre paréntesis. Sustancias que hacen más lenta o que llegan a inactivar por completo a la enzima. ¿Por qué no digo a una enzima? Estoy hablando de enzimas alostéricas. Entonces, ¿sobre quién van a actuar? Pues sobre la enzima alostérica. ¿Sí? Cierren paréntesis. Uy, ya les contesté la pregunta. Investiga qué es un efector. Bueno, ya ni modo, ya lo dije. Ni modo que lo tachen. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Eso de que efectores positivos y negativos ¿se unen en el sitio activo? La respuesta es no. Se unen en sitios diferentes al activo. Y depende del compuesto que se una, depende del efector que se una al sitio alostérico, es si la enzima va a ir más rápido o no. Ejemplo. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. Oigan, ¿serían tan amables de prender sus camaritas, por favor? Para que los vean. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos a Juan Pablo. Levanta la mano, Juan Pablo. Ahí está. Tenemos a Juan Pablo y le vamos a decir, mira, Juan Pablo, oye, ¿dónde estás ahorita, Juan Pablo? Ya sé que estás en tu casa, pero ¿dónde está tu casa? No te oigo, ¿dónde está tu casa? No te oyes. ¿Escuchas? Tiene problemas con hoy. Bueno, no, esa es Stacy. Bueno, vamos a porque no oigo a Juan Pablo, pero vamos a suponer que vive en Ecatepec. Vamos a ponerle en su casa en Ecatepec. A lo mejor está en las lomas de Chapultepec, pero pues bueno, no sé. Entonces, vamos a ponerlo allí en Ecatepec.
y le decimos, Juan Pablo, tienes media hora para llegar a la puerta principal de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, porque ahí va a haber un camión, un tráiler de esos enormes, lleno de fajos así bien gordos. ¿Ustedes qué dijeron? ¿De billetes de a peso? No. De billetes de 1,000 euros. Ni siquiera dólares, el euro está más alto. O de libras esterlinas. No, libras esterlinas no, pues hacer más rica la reina Isabel. Mejor los euros. ¿Sí? Te está esperando el camión, pero debes de llegar antes de la media hora. Si no, aunque llegues un nanosegundo después, ya no te dan la lana. Ya no. Ya hasta empezaste a sudar, y eso que todavía no empiezas a correr. ¿Sí? Jóvenes, cuando nosotros estamos ahorita aquí sentaditos, bien cómodos, nuestro metabolismo está manteniéndonos vivos. Pero, si yo le digo eso a Juan Pablo, y que de veras sea cierto, que de veras está el camión allí, y que tiene que llegar en media hora, pues nada de que maestra me voy a peinar, como estábamos viendo a Meneses que estaba tratando de peinarse. Se va a ir todo greñudo, sudado porque no se ha bañado, con sus pantuflas, y va a salir corriendo. Si tiene auto, pues se va a quedar atorado por ahí en algún lado. Por eso le damos media hora. Si le decimos que 6 horas, pues en 6 horas sí llega. No, en media hora. Entonces, pues necesitaría así pedirle su helicóptero al inquilino del Palacio Nacional para ver si llega a la entrada principal, dejándose caer en paracaídas y ya. Pero pues tendría que correr. ¿Qué pasa con el metabolismo? Ahorita está tranquilo. Pero ¿qué pasa con el metabolismo si empieza a correr? ¿El metabolismo sigue basal o se acelera? Dice García Arteaga, pues se acelera, por favor. Pues se acelera. ¿Qué? ¿No ha tomado clases de bioquímica? Pues sí, pero la que está preguntando soy yo. ¿Sí? Entonces, ¿se acelera el metabolismo? Sí. ¿Todas nuestras enzimas se aceleran? No. ¿No? No. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que aceleran su actividad? Solamente las alostéricas. Esas, bueno, y las demás también, pero las demás, como siguen la cinética de Michaelis-Menten, llegan a su estado de saturación por sustrato, y ya no pueden ir más rápido. Pero las enzimas alostéricas les dicen, pero muévete, no me importa si ya llegaste a tu velocidad máxima. Vas a tener que mantener tu velocidad máxima mientras yo te diga. Las enzimas alostéricas controlan, ahí sí, ya, escríbanle. Las enzimas alostéricas controlan el flujo, más bien controlan la velocidad a la cual se lleva a cabo una vía metabólica. La vía metabólica. Subrayen eso. No nada más acelera su reacción, la reacción que cataliza, no. La indicación es, yo me acelero porque necesito que todas ustedes, enzimas sí, de Michaelis-Menten, necesito que se muevan y que vayan a su máxima velocidad. Eso es lo que hace una enzima alostérica. Entonces están controlando el flujo de metabolitos. Ojo, ¿qué es un metabolito? Son los compuestos, los intermediarios químicos
que se generan a lo largo de una vía metabólica. Eso es un metabolito. Metabolito, 2 puntos. Intermediarios químicos, o sea, son compuestos químicos. Compuestos químicos intermediarios, si quieren pónganle, que se generan a lo largo de las vías metabólicas. Dice, ay demonios, ¿y qué es una vía metabólica? Póngale vía metabólica, 2 puntos. Vía o ruta metabólica. ¿Ya? Vía o ruta metabólica, 2 puntos. Secuencia ordenada de reacciones químicas. Secuencia ordenada. O sea, no es tan al trancazo las reacciones, no. Secuencia ordenada de reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula, que ocurren en el interior de la célula para obtener productos de interés. ¿De interés para quién? Pues para la célula. Si ustedes se fijan, ya estoy empezando a hablar de metabolismo. Ya les abrí el material de metabolismo. Una parte. Ni siquiera es la mitad, es una parte. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una vía metabólica. La primera que vamos a revisar en clase. Se llama glicólisis. La glicólisis es una vía metabólica de 10 reacciones que van a pasar de glucosa, una molécula de glucosa, a 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NAD reducido y 2 moléculas netas de ATP. Esos son los productos de la glicólisis. Una molécula de 6 átomos de carbono, que es la glucosa, se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que es el piruvato. Es un cetoácido. Entonces, de esas 10 reacciones, 7 son reversibles, 3 no. 2 reacciones de esas 3 se encuentran al inicio de la vía metabólica. ¿Cuáles son? La reacción que pasa de glucosa. No traten de describir ahorita todo lo que estoy diciendo, porque eso lo vamos a ver en metabolismo con más detalle. Ahorita nada más se entienda. Estamos hablando, nos vamos a centrar ahorita, no en los nombres de los metabolitos y todo eso, sino nada más en que ustedes entiendan que las enzimas alostéricas controlan el flujo de los metabolitos a través de la vía. Pero ¿cómo lo pueden? A ver, díganme ustedes, ¿cómo creen que lo puedan? ¿Cómo no? No es la pregunta. ¿En qué puntos de la vía metabólica podrían las enzimas alostéricas controlar el flujo de los metabolitos? ¿Al inicio, a media vía o al final? Yo tengo una vía metabólica de 10 reacciones. Tengo 2, hay 3 enzimas alostéricas en esa vía, pero 2 controlan el flujo a través de los metabolitos, controlan el flujo de los metabolitos a través de toda la vía. ¿Dónde van a estar? ¿Al inicio de la vía, en medio o al final? Por lógica, ¿no estarán al inicio? Sí. Por eso quiero que prendan las cámaras, porque así, si no los oigo, porque no prende
el micrófono, cuando menos veo que hacen así, que sí. Bueno. Sí, 2 de las 3 enzimas alostéricas de la vía de glicolisis están al inicio de la vía. La primera, glucosa, de glucosa a glucosa 6-fosfato. La enzima se llama exocinasa. Ya hemos hablado de ella. La segunda, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bisfosfato. Enzima, fosfofructosinasa. Esas 2 son enzimas alostéricas. Regulan la velocidad de la vía metabólica. La velocidad de la vía metabólica. Si se va a acelerar toditita o no. Pero la tercera, yo dije que esta es una vía, la glicolisis, dije que es una vía que tiene 3 enzimas alostéricas y solamente hemos visto 2. ¿Dónde está la tercera? No que todas tienen que estar al inicio de la vía para controlar el flujo de los metabolitos y que las cucarachas. Entonces, ¿qué hace la última enzima alostérica en la 10ª reacción? En la última. ¿Estará controlando el flujo de los metabolitos a través de la glicolisis? La respuesta es no. Entonces, ¿qué demonios está controlando? Pues la entrada al ciclo de Krebs. La entrada a la siguiente vía metabólica. ¿Sí lo ven? ¿Somos una maravilla? Sí. Sí. Ahora, ¿qué otras características tienen las enzimas alostéricas? Tienen efectores se encuentran. ¿Quieren saber qué es lo que... ¿Quieren saber cuáles son las 7 características importantísimas de las enzimas alostéricas? Tienen que hacer la tarea. Son 7 características. Ahorita ya vimos unas. ¿Sí? Pero si yo les estoy diciendo que la tarea tiene 7 puntos, quiere decir que cada uno de esos pequeños puntos habla de una característica de las enzimas alostéricas. Como ya es tarea, ustedes van a tener que tomar un libro y leer algo de enzimas alostéricas. Déjenme ver, tenemos todavía unos 10 minutos. Déjenme ver qué dice aquí el texto. El texto dice, característica 1, no siguen la cinética de Michaelis. Eso ya lo hablamos. Característica 2, siguen la cinética sigmoidal. Ustedes tienen que buscar la gráfica, por favor. ¿Nosotros vamos a estudiar esa cinética sigmoidal? No. Nosotros nos quedamos solamente con la de Michaelis. Luego, tienen efectores positivos y negativos. ¿Se entendió lo de los efectores, jóvenes? Ahorita no los estoy viendo, estoy viendo el texto. Así que, por favor, contéstenme. ¿Se entendió lo de los efectores positivos y negativos? Sí. Sí, profesora. Cuando nosotros nos pongamos a ver metabolismo, las vías metabólicas, vamos a hablar del control de la vía. Si no mal recuerdo, en la parte de ciclo de Krebs, viene un pequeño diaporama que dice control anfibólico, algo así dice, control de la vía. Y ahí van a ver ustedes que hay algunos compuestos generados en la célula, generados a lo largo de algunas vías metabólicas, que pueden funcionar como efectores positivos o negativos. Si yo de repente ahorita me tocan la puerta y sé que me vienen a dejar algo,
Les digo, ahorita vengo y me bajo corriendo y voy hasta el zaguán. ¿Se acelerará mi metabolismo? No. Sí, se tiene que acelerar. ¿Cuál es la orden para que mi metabolismo se acelere? Hay adrenalina. Si ahorita, Dios quiera que no, pero si empieza a temblar, salimos corriendo todos. Nadie se va a quedar aquí a ver qué dice la maestra de las enzimas alostéricas. Nada, salimos corriendo. Sobre todo si tiembla fuerte. ¿Sí? Y sentimos que el corazón se nos sale. ¿Por qué? ¿Por qué se acelera en la frecuencia cardíaca? Porque el organismo, sobre todo el músculo esquelético, requiere de más sangre. Al llegar más sangre, llega más oxígeno. Y si ya comieron, más nutrientes. Si no han comido, pues nomás llegará oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué? Para la generación mitocondrial de energía en forma de ATP. Y eso es lo que nos va a hacer movernos. Pero tiene que ser así de rápido. Ya pasó la alarma, la alerta, ya pasó todo. Nuestro corazoncito empieza a funcionar de manera normal. El calorón y el sudor se nos quitan. Ya estamos más tranquilos. Estamos comentando con el vecino. Ay, se sintió fuerte, ¿verdad? Sí, yo pensé que se iba a caer el poste. Y cosas así. Les digo porque esa es la plática que siempre tengo con mis vecinos de por aquí. Yo creí que se iba a caer el poste y creí que le iba a caer usted encima. Digo, si yo ya vi que ya me pongo siempre en el tiro de donde se puede caer el poste, ya vi que me tengo que hacer más allá. Dice, bueno, entonces ahí se quedó una plática. ¿Qué pasa con nuestro metabolismo? Regresa a nuestro nivel basal. ¿Cuál es la instrucción de la enzima alostérica? Ya, muchachas, a todas las demás enzimas. Ya, muchachas, ya cálmense. Ya pasó. No murió apachurrada aquí esa contala. Ya, está platicando con el vecino. Ya, bájenle. Regresan a su nivel normal. ¿Pero lo dice con palabras? No. Lo dice con metabolitos, con compuestos químicos. Toda la comunicación intracelular, es una comunicación química. Se forman compuestos químicos que se unen a ciertas moléculas. ¿Cuáles son las campeonas en cuanto a función en las células? Las proteínas. Entonces, ¿se pueden unir a proteínas? ¿A cualquier proteína? No, en este caso, a enzimas. ¿Sí? ¿Para qué? Para regular su actividad. ¿Va rapidito o no? ¿Sí lo notan, jóvenes? Con eso terminaríamos el tema de enzimas. Regresando de vacaciones, vamos a revisar a toda velocidad carbohidratos. ¿Por qué? Porque urge hacer el segundo parcial y caer ya a metabolismo. Les dejé en la plataforma. Ustedes van a decir, maestra, pero es que dejó como 30. Bueno, no son tantos. Pero dejó varios videos de YouTube. Pero están muy bien explicados. Yo les voy a pedir que por favor me ayuden estudiando por su parte carbohidratos. Sí lo vamos a revisar, pero nos vamos a ir rápido. ¿Queda claro? Les voy a pedir que por favor, por lo que más quieran, apóyenme en eso. Estudien, por favor, para que ya empecemos con metabolismo, porque metabolismo nos va a llevar bastante tiempo. Son cuando menos 3 semanas y media.
¿sí? Y ustedes pueden decir, ay, maestra, 3 semanas y media, pues hasta nos tardamos más en enzimas y en proteínas. Sí, pero es que no podemos caer a metabolismo si no saben ustedes nada de, o sea, si no supieran nada de proteínas y de cinética, estarían perdidos en metabolismo. En metabolismo nos vamos a ir revisando prácticamente una vía metabólica diaria. Entonces, anoten por ahí que les voy a pedir, ustedes tienen el calendario que está en la plataforma, tienen el calendario, es decir, el orden en el que vamos a revisar las vías metabólicas en clase. Les voy a pedir que por favor las copien en su cuaderno, lo pueden hacer a mano para practicar fórmulas o las pueden imprimir, pero quiero que las impriman no con nombrecitos, ustedes son químicos, ¿sí? ¿Cómo tienen que traer las vías metabólicas para que las estudiemos? Con fórmulas. ¿Queda claro? Claro, en su imagen pueden tener las estructuras químicas con el nombre y yo les sugiero que pues tengan también el nombre de las enzimas involucradas. Vayan sacando las vías metabólicas del internet, de un libro, de donde puedan, vayan teniéndolas con fórmulas, porque nosotros vamos a fijarnos en cómo se transforma un compuesto en otro. ¿Sí? ¿De acuerdo, chiquitines? Entonces, vayan sacando las vías metabólicas. Muy bien. Entonces, me ha dado mucho gusto estar trabajando con ustedes a lo largo de todo el semestre. Ahorita ya nos quedan menos de 2 minutos. Yo les sugiero que ahorita ya se vayan a desayunar, terminen sus clases del día de hoy, relájense, se bañan, se relajan, se tumban en la cama a ver la tele, coman bien. Mañana pónganse a trabajar en las tareas, en los reportes, en lo que tengan, para ver si el sábado, es que es sábado de gloria, a ver si ustedes ya resucitan, por favor, también, junto con nuestro Señor Jesús, resucitan el domingo, para que